Bueno, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a esta mesa que tiene como título Diversidad Sexual, Representaciones y Agencias, que forma parte del segundo coloquio de estudiantes y egresados de la Maestría en Género y Desarrollo de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y que es realizado el coloquio en el marco del Seminario Internacional Repensando el Género en San Marcos con motivo del 25º aniversario de la maestría. Este espacio académico no solo nos va a servir para celebrar la trayectoria institucional, ¿no?, de la maestría, sino también para reafirmar la necesidad de seguir ampliando y complejizando las discusiones sobre género, sexualidad y poder en el país, ¿no? Entonces, bueno, esta mesa, la mesa que vamos a tener el día de hoy, va a proponer una mirada hacia las formas en que las diversidades sexuales y de género son narradas, representadas y ejercidas en distintos escenarios de la vida social. Los tres trabajos que vamos a escuchar van a dialogar con debates contemporáneos de gran importancia, ¿no? Estos trabajos van a reflexionar sobre los marcos culturales y mediáticos que moldean la representación de las mujeres trans, sobre los efectos de las dinámicas familiares en los modos de ejercer la ciudadanía de las personas LGBT+, y las disputas discursivas en torno a la construcción de la esfera pública frente al avance de las agendas antiderechos, ¿no? Con ello, esta mesa busca aportar no solo a una comprensión más amplia del lugar que ocupan las disidencias sexuales y de género en el Perú, sino también a reflexionar sobre los límites y posibilidades de transformación social que se abren desde las prácticas de resistencia y de creación de formas de subjetividad y de ciudadanía. ¿Sí? Entonces, dicho eso, vamos a iniciar con la presentación de Yair Leiva. Yair es licenciado en Comunicación Social por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y es egresado de la Maestría en Género y Desarrollo de la misma casa de estudios. Su línea de investigación se centra en los marcos de sentido empleados en la producción de contenidos informativos sobre la diversidad sexual y de género, con énfasis en la subjetividad periodística y en el aporte del enfoque cualitativo. Cuenta con más de 10 años de experiencia en prensa radial, televisiva e institucional, habiendo trabajado en medios como RTP, Panamericana y TV Perú. Actualmente es reportero institucional y administrador del canal digital de noticias del Jurado Nacional de Elecciones. Entonces, la ponencia de Yair tiene como título Periodismo y Mujeres Trans, análisis de narrativas alternativas desde la teoría de los marcos de sentido. Adelante, Yair, te escuchamos, tienes alrededor de 20-25 minutos. Muchas gracias por la presentación. Un saludo para todos y todes que se encuentran el día de hoy. Voy a proceder a presentar mi presentación. Como bien lo ha dicho Nicolás, es una investigación sobre marcos de sentido que se emplearon para la cobertura de la situación que atravesaban las mujeres trans durante los primeros meses de la pandemia. ¿Me confirman si se ven las diapositivas? Sí, se ve muy bien. Excelente. Bueno, entonces, primero para poner un poco en contexto, ya ha habido obviamente un registro bibliográfico de varias investigaciones, no solo a nivel mundial, sino también en Perú, sobre una estigmatización histórica de la población, no solo de la comunidad LGTBIQ+, sino específicamente sobre las mujeres trans en medios peruanos. Aquí personas como por ejemplo el director de la maestría, el profesor Martín, es uno de los antecedentes de esta investigación con el libro de la imagen indecente, y que ya hay registro de narrativas específicas, ¿no?, que se han manejado a lo largo de muchos años, muchos siglos incluso, y que todavía persisten, ¿no? Narrativas muy específicas asociadas a las mujeres trans como impostores, hombres vestidos de mujer, o siempre asociadas al trabajo sexual, incluso cuando se aborda atentados o crímenes en contra de estas personas, hay una especie de instrumentalización, de morbo, y terminan siendo todo menos la víctima, ¿no? Al final son los ciudadanos que viven cerca del entorno donde se producen estos ataques
quienes son las víctimas de este evento que les incomoda o ha pasado a su costado y les hace sentir peligro, ¿no? Entonces, en medio de toda esta tradición histórica de desprestigio en contra de las mujeres trans a nivel discursivo, yo logro identificar en el año 2020 que empezaron a surgir primero con la llegada de la pandemia. Obviamente la mayoría de nosotros nos vimos afectados, pero obviamente cada población dependiendo del grado de vulnerabilidad de diferentes maneras. Como sabemos, las mujeres trans son una de las poblaciones en el que se cruzan diferentes vulnerabilidades, principalmente por el tema de la indocumentación. Son personas que en su mayoría, en más del 70%, no cuentan con un DNI que las reconozca en su identidad, y eso obviamente les impide acceso a medios básicos, ¿no? Como poder, por ejemplo, sacar un crédito, poder terminar una carrera, tener un título, acceder a un seguro, simplemente por el tema del documento, de la identificación del DNI. Sumado a ello está el fenómeno de la transfobia, los mandatos sociales de corrección, que en el caso de la población trans ya pasa el tema de las correcciones verbales y ya va más a correcciones de conducta, castigos físicos. Hemos visto muchos casos, ¿no?, de mujeres que son violentadas, asesinadas, no solo por bandas de extorsionadores, sino también por incluso por agentes del orden. En el caso durante la pandemia, este tema se vio un poco más se exacerbó esta situación, no solo por la llegada de la pandemia, la cuarentena, que nos obligó a las personas que teníamos el privilegio de tener una vivienda, replegarnos hacia el espacio privado. Eso afecta específicamente a la población trans, porque como sabemos, un gran porcentaje de la población trans femenina está vinculada o está asociada al trabajo sexual como principal vía de sustento, ¿no? Entonces, este trabajo, principalmente este comercio informal, se ejerce en el espacio público. Entonces ahí ya teníamos una complicación de tener que retirarse del espacio público, ya sea por la amenaza del COVID o por los mandatos biopolíticos, ¿no?, que aplicó el Estado peruano para tratar de replegar o reprimir el avance de la pandemia. Pero a ello se sumaron medidas biopolíticas más específicas, como lo que recordamos, el pico y género, ¿no? O también se lo conoce como el pico y placa de género, que definía la salida de personas según el género binario. Si las personas se veían o se identificaban como hombres, salían determinados días, y como mujeres determinados días. En ese contexto se reportaron varios casos de agresiones y detenciones arbitrarias, humillaciones por parte de agentes de la policía, militares y también incluso agentes de seguridad privada, como vigilantes de centros comerciales, que no solo le impedían el acceso a las mujeres trans en los días que les correspondía a acceder a estos lugares para poder adquirir alimentos, sino que incluso también las detenían. Ahí, por ejemplo, puse una captura de uno de los casos más emblemáticos de 3 mujeres trans que fueron detenidas en una comisaría del Callao y fueron obligadas a hacer ranas y gritar quiero ser hombre. Bastante humillante. Creo que ese es uno de los casos más emblemáticos o más crueles. Sin embargo, en esa misma temporada, que fueron los primeros meses de la llegada de la pandemia, al mismo tiempo estos casos se empezaron a visibilizar con videos en redes sociales por parte de las mismas mujeres trans y también de activistas aliados. Y estas denuncias poco a poco empezaron a rebotar en la cobertura mediática local, que en un inicio se concentraba en cómo está afectando la pandemia a las familias tradicionales, a los comercios, ¿no? El home office, que hemos dejado de ir a las oficinas, las calles están desiertas, y poco a poco fueron apareciendo en estas narrativas otras poblaciones, y de pronto empiezan a surgir también las mujeres trans como una población vulnerable. Y ahí yo identifico un primer contraste, ¿no? Porque veníamos con todo este antecedente histórico de que las mujeres trans a nivel del discurso mediático podrían ser agentes del caos, contaminantes, lo peor, pero de la nada empiezan a aparecer como sujetos dignos de, primero, de que están sufriendo, de que están pasando por una problemática, que se ven afectadas por lo mismo que afecta a todos, pero hay más, ¿no? Incluso se les está afectando de manera específica. Y allí yo logro identificar un grupo pequeño de reportajes que se dedican a estos casos y visibilizan más de esto que conversamos en estos espacios, ¿no?, como la maestría de género, y que muy pocas veces llega al discurso cotidiano, ¿no?, como se diría, al discurso de a pie.
Es así que yo propongo como objetivo de investigación reconstruir los marcos de sentido empleados en el tratamiento de estas noticias. Con marcos de sentido, bueno, mi investigación yo tomo bastante como una orientación o referente teórico la teoría de los frames o marcos de sentido, uno de sus principales representantes, Erving Goffman, quien define los marcos como estructuras tanto mentales y sociales que nosotros utilizamos para darle sentido a una interacción con otra persona o a un evento de la realidad que nos puede resultar insólito o incomprensible, pero automáticamente nuestro sentido común busca devolverlo a la realidad. Junto a esa idea y hago un andamiaje teórico también con los aportes de Judith Butler y la teoría de la performatividad del género y un concepto específico que ella define de la matriz de inteligibilidad heterosexual o heteronormativa, en el común denominador en la mayoría de las personas en una sociedad como la peruana, las personas trans, no binarias o LGTB en general son percibidas, son leídas como imposibilidades lógicas, identidades que no tienen sentido, seres irracionales. Entonces, si vemos, hay como similitudes en en estas dos propuestas teóricas y yo precisamente voy o busco enfocarme en los sujetos que producen precisamente estos discursos para saber, para mí desde un inicio mi primera hipótesis, algo debió haber pasado para que este grupo de periodistas que realizaron estos reportajes se movilizaran de esta tradición estigmatizante y pasaran a hacer estos discursos que en principio parecen en principio como más empáticos, más inclusivos, pero también luego vamos a ver más adelante tienen algunos todavía sesgos moralistas o asistencialistas. Primero pude identificar que por lo menos 5 medios habían realizado algunos, ya sea reportajes, noticias, informes breves, infografías, sobre casos específicos de mujeres trans, comunidades asentadas en las casonas del cercado de Lima, en diferentes zonas del centro histórico. Pero escogí dos, el reportaje de la lucha de las mujeres trans en tiempos de pandemia del comercio, y La olla común de las chicas trans de Al Sexto Día, es un programa de Panamericana Televisión, porque fueron los únicos dos medios que eligieron el formato de reportaje extenso, que sabemos, o bueno, por lo menos desde el ámbito del periodismo, sabemos que es un formato que te permite abordar el tema de manera más a profundidad, de manera más extendida, y además también porque son los reportajes los que tienen entre los formatos informativos más impacto a nivel social. Vemos todos los fines de semana cuando sale algún destape en algún dominical, estos reportajes incluso tienen la capacidad de modificar decisiones de actores clave como autoridades. Entonces, por eso es que me centré específicamente en estos dos casos, que coincidentemente fueron elaborados por dos reporteras mujeres, que es un elemento que, como bien sabemos, desde la maestría de género no podemos no podemos interpretarlo como una coincidencia, también tiene un aporte y lo vamos a ver más adelante. Para la metodología, primero propuse obviamente un estudio de caso porque me estoy centrando únicamente en dos casos para poder obtener la mayor cantidad de información posible de estos dos casos. Segundo, se aplicaron entrevistas a profundidad, se aplicaron en el año 2022, en el mes de junio. Estas entrevistas, si bien se manejó una guía en base a mis objetivos específicos de investigación, lo que yo buscaba saber era cuáles eran las percepciones, las creencias que habían tenido estas dos periodistas en torno a diferentes temas asociados al fenómeno de la transgeneridad, como por ejemplo la identidad de género, el género en general, las mujeres trans, también las experiencias previas que habían tenido, no solo a nivel laboral, sino también a nivel personal con el fenómeno trans, y también los condicionantes del contexto específico, ¿no? Porque estábamos en un contexto pandémico, la producción de noticias cambió, era totalmente diferente, así como muchos otros rubros profesionales, y se trató, o yo por lo menos traté de medir la mayor cantidad de elementos que pudieran haber influido en la manera en que ellas decidieron escribir o, bueno, comunicar sobre la situación de las mujeres trans. Y se hizo una codificación, primero una transcripción manual, luego una codificación temática en base a estos códigos que les he ido mencionando del tema de sus percepciones, sus creencias, sus ideologías también. Y finalmente se agruparon estos códigos, se hizo un análisis temático de las entrevistas, se pudo ahí extraer una primera muestra de los marcos de sentido que ellas aplicaron para abordar el tema de las mujeres trans durante la pandemia, y luego se hizo una triangulación
haciendo un análisis similar de los reportajes y comparando a ver, ¿no? Si los marcos de ellas se habían plasmado de manera completa en los reportajes, si había alguna discordancia, y eso también ya nos podía ver también cómo su entorno de trabajo de ellas, porque hay más actores, tienen jefes, compañeros de trabajo, si eso también influyó en cómo al final se plasmó este discurso final sobre las mujeres en pandemia, de las mujeres trans. Como resultado, el principal aporte de mi investigación es que en el caso de las investigaciones de framing, usualmente se usan marcos de sentido que ya han sido identificados por otras investigaciones. Por ejemplo, en el caso de mujeres trans, ya teníamos, ¿no?, la narrativa del impostor, la narrativa de un cuerpo exótico, la narrativa del cuerpo equivocado, y usualmente las investigaciones cuantitativas lo que hacen es verificar, ¿no? Ah, ya, en esta época 100 noticias han usado este marco del impostor, o este marco del cuerpo equivocado, o este marco de violencia tantas veces, ¿no? Pero hay otra tendencia del framing, que es la tendencia inductiva, en la que uno mismo puede proponer marcos, identificar marcos propios de un contexto específico, y no solo a nivel temporal como es la pandemia, sino también a nivel local, que es el caso peruano. Y ese fue mi caso. Pude identificar 4 marcos bastante fuertes que manejan o guían toda la narrativa de estos reportajes. El primero de ellos es el marco de la diversidad, o así lo he denominado. A lo largo de estos 2 reportajes, las reporteras describen la transgeneridad, tanto en las entrevistas como en los reportajes, como una expresión válida de la diversidad humana. Es decir, ese es el primer quiebre. Para ellas no es un fenómeno raro, no son seres extraños, al contrario, son seres humanos, incluso son ciudadanas que merecen respeto, el mismo respeto que los demás, en diferentes niveles, ¿no? Las reporteras cada una maneja su estilo. La reportera del Comercio, al ser prensa escrita, maneja un poco más de teoría, se notaba que tenía una influencia un poco más del enfoque de género clásico. En cambio, la reportera de Al Sexto Día, al ser un programa un poco más dirigido a familias, a un contexto un poco más jovial, aún así, desde una mirada empírica, ella también lograba reconocer a las mujeres trans. Ella decía en sus palabras, ¿no? Bueno, pero yo las veo como mujeres, las trato como mujeres, son personas, ¿no? O sea, también comen, también sufren, entonces cubro lo que están sufriendo como cualquier otra persona. Y eso es rico, ¿no? Como desde 2 perspectivas distintas y con 2 bases distintos igual se puede lograr esta validación. Segundo, sí se logra consolidar como un marco, porque no solo está este tema, ¿no?, de la empatía, de verlas como seres humanos, sino también el tema de que sí hay un reconocimiento de los mandatos de género, y que estos se expresan en castigos, y lo vemos en el caso de los abusos que cometieron los policías, ¿no? En ambos reportajes se muestran estos casos, se citan que sucedieron a nivel nacional. Incluso en el caso del reportaje de televisión, se resaltan con subtítulos agregados las frases de los policías diciendo, pero tu DNI dice que eres hombre. Entonces ahí había una intención editorial fuerte de cómo construir, ¿no?, una narrativa de que quienes son los malos son los policías o los agentes que están discriminando, y quienes son las víctimas, que no es coincidencia porque no son las buenas, son víctimas específicamente, son las mujeres trans. Pero también hay un pequeño espacio para una afirmación identitaria. Por ejemplo, aquí en esta captura, es muy bonito ese momento. Se hace una composición de 9 mujeres trans y se les permite a ellas presentarse por su nombre y como lideresas de casonas ubicadas en determinados jirones, que, como sabemos quienes llevamos adelante la investigación de mujeres trans, sabemos que esta es una práctica de hace muchos años, y que no solo se da acá en Perú, sino en diferentes regiones del mundo. Estas, como se les llama, las familias trans o las comunidades trans, pero también liderazgo comunitario. En el caso del Comercio, se resalta, por ejemplo, de que las mujeres trans sufrieron abusos pese a que ellas eran colaboradoras con sus autoridades municipales, sus autoridades locales, participaban en kermeses, en campañas ciudadanas. Y interesante cómo ver eso, ¿no? Cómo se afirma también su identidad, pero también no son solo, ok, soy mujer trans, me respetan como mujer, sino no soy cualquier persona, también ejerzo un rol a nivel comunitario y ciudadano. Y cuando resalto este tema del condicionante, es que entre los tantos condicionantes que promovieron este marco de sentido, está el tema de que las 2 periodistas habían tenido experiencias previas, o sea, habían conocido a otras mujeres trans, no solo a nivel laboral, haciendo coberturas, o incluso interactuando en los mismos canales de televisión con mujeres trans, sino también en sus vidas. Una de las reporteras comentaba que una de sus estilistas cuando era niña era una mujer trans.
Lo mismo con la otra reportera, que ella había visto mujeres trans también. Ella vivía en una localidad donde había mujeres trans. Entonces, eso también aporta, ¿no? Porque yo, posicionando también un poco al sujeto de investigación, yo he estado en salas de redacción y me he ganado con comentarios. ¿Y qué es trans? Claramente, usualmente son periodistas hombres y para burlarse, o incluso algunos ni siquiera saben qué es, ¿no? Y creo que sí es importante resaltar esto, ¿no? O sea, había un conocimiento bien específico de esta comunidad. Eh, Gracias. Y bueno, seguimos con respecto al marco de asistencialismo, que es el segundo. Este es el marco que más ha dominado. Y aquí lo que básicamente se hace es construir un perfil de víctima ideal. O sea, se va a resaltar lo más posible que ellas son vulnerables. Por ejemplo, en esta composición fotográfica se pone a la mujer trans sola viendo el mensaje de Martín Vizcarra anunciando el pico y género, ¿no? Una composición así como un ciudadano enfrentado a la máxima autoridad, ¿no? Y la impotencia, porque es un televisor el que está hablando. Y bueno, también se ve en este marco asistencialista una crítica a las políticas del Estado en general en ambos reportajes, de que las cuarentenas fueron ineficaces, pero sobre todo también un exaltamiento o un énfasis a las campañas de donaciones que habían promovido las mujeres trans y otras organizaciones aliadas como la única salida que tenían las mujeres trans para sobrevivir. Ahí vemos cómo hay un sesgo o un marco también previo de solidaridad neoliberal, ¿no? Sí, la ayuda es importante, pero tiene que ser una ayuda privada, que no venga del Estado, que sean donaciones. Solo así una población vulnerable puede sobrevivir. Y otro aspecto que acá influye es esta vocación de la cultura periodística de yo, periodista, voy a salvar a la sociedad, yo tengo un deber que cumplir, yo debo cumplir un servicio social, voy a dar ayuda, somos benefactores sociales. Entonces, estos discursos las dos periodistas lo compartían y también influyó en la presencia de este marco. Como tercer marco, tenemos el marco del patrón familiar trans. Este es un marco muy interesante porque aquí vemos una influencia de un marco ideológico de la familia como una de las estructuras estatales incluso y sociales más potentes, ¿no? En la sociedad peruana percibimos todavía la familia como el principal espacio de bienestar para cualquier persona, ¿no? Podrían decir, y estas mujeres pobres no tienen familia. En el caso del comercio sí lo mencionan así, ¿no? Sus familias originales las expulsaron, ellas no tienen a nadie, pero estas ambigüedades, ¿no? No tienen a nadie, pero ahí vemos una fotografía de un poco de 10 mujeres trans juntas, ¿no? Como dijo una de las reporteras, están solas, pero solas con ellas. Hay una exaltación también, un énfasis en su convivencia doméstica, en el almuerzo como un ritual de unión. Si se dan cuenta, hay como un correlato también con el marco anterior. No solo son víctimas, ¿no? También son ciudadanas que en su espacio doméstico son como nosotros, se reúnen en familia, comen el almuerzo, que también es otra figura muy marcada, la gastronomía en nuestro país. Ellas son normales, ellas son mujeres, ellas son como tú, como tu mamá, como tu hermana, ¿no? Pero en este mismo patrón familiar, aquí vemos, podemos empezar a ver la agencia de las mujeres trans, porque ellas mismas van visibilizando su propio humor para generar resistencia a los mandatos de género, ¿no? Como esto va formando parte de su convivencia cotidiana, estas mujeres empiezan a hacer bromas en cámara sobre su propia identidad de género, se presentan con su nombre y una chica de atrás revela su nombre asignado al nacer y ellas se ríen. Más adelante vamos a ver que hacen bromas sobre otros aspectos también. Y finalmente, el marco de moralidad aplicado a la sexualidad. Este es el único marco que funciona de manera diferente. Los tres marcos anteriores, si se dan cuenta, enfatizan diferentes aspectos de las mujeres trans. Este último marco lo que hace al contrario es un dispositivo, como diría Foucault, de ocultamiento y disimulación de temas que pueden ser considerados controversiales como el trabajo sexual y el VIH. ¿Y por qué? Porque los medios o estas reporteras estaban en una campaña de necesitamos que ellas reciban ayuda. Como me dijo alguna vez el profesor Martín cuando estaba iniciando esta investigación, pobre pero santa, ¿no? La merecedora de ayuda es pobre pero santa, ¿no? Jamás puta. Y eso lo vemos en los reportajes cuando se mencionan eufemismos, ¿no? Como cuando ellas por la pandemia ya no pueden realizar sus cachuelos. Ellas por la pandemia que ya no pueden vivir del día a día, ¿no? Y nunca se les enuncia como trabajadoras sexuales. A lo mucho el trabajo sexual es algo que les pasa, ¿no? En uno de los dos reportajes.
Pero aquí nuevamente las mujeres trans con su propio marco del humor, ellas bromean también con el tema del trabajo sexual, se hacen bromas diciendo, sí, soy la más rendidora de la casona, soy la chata power, y la reportera se ríe, pero ella deja que esto aparezca en el reportaje porque coincide o resuena con el otro marco, ¿no? Ah, bueno, es una broma en familia, siguen siendo familia, ¿no? Ya a criterio del público. Creo que me están avisando de que el tiempo se está acabando, así que, bueno, ya lo estaba mencionando, estos marcos no son solos, interactúan entre sí y se refuerzan. Y finalmente, como Quedan conclusiones... 5 minutos, tranquilo, no pasa nada, son 5. Ah, ok, ok. Bueno, finalmente, como conclusiones, yo quisiera resaltar pues, que este análisis de la subjetividad periodística, si bien permite visibilizar marcos más inclusivos, también hemos podido ver sesgos todavía asistencialistas y moralistas, ¿no? Las mujeres trans logran llegar al discurso público, pero solo en la medida en la que pueden, en los términos en los cuales los medios deciden que aparezcan así, o las periodistas incluso interpreten consciente y también subconscientemente en qué medida tienen derecho a aparecer en el discurso público, ¿no? Como mujeres pobres, víctimas que cumplen con las medidas, siempre van a salir con sus mascarillas en todas las tomas y en todas las fotografías. Ellas cumplen con la pandemia, ellas cumplen también con otras medidas del Estado y el Estado les incumple y se dedican a trabajos en general. Usted no tiene por qué saber a qué trabajo se dedican. Segundo, que estas narrativas más inclusivas fueron coyunturales, porque luego de que terminó este periodo de la pandemia, que también los medios se beneficiaron también con estos materiales de, ok, estamos haciendo beneficencia social. Incluso una de las chicas recibió un premio de periodismo del año por ese reportaje. Y yo me pregunto, ¿no? Y una de las limitaciones de mi investigación también, ¿qué premio recibieron estas mujeres? ¿Dónde están estas mujeres trans, no? Eh, Ahí vemos también la desigualdad de la asimetría de poder en el discurso público, ¿no? Y porque actualmente ya volvieron todos los discursos de estigmatización de las mujeres trans en las noticias y en otros formatos televisivos o mediáticos en general. Y finalmente, que si bien el periodismo puede contribuir a representaciones más dignas, las mujeres trans también tienen la posibilidad de disputar el espacio público con sus propios marcos de sentido, como lo hemos visto, ¿no? A pesar de no tener el dominio, no tener la hegemonía discursiva en esta plataforma noticiosa, igual ellas pueden, ¿no? De todas maneras ahí generar algún tipo de desplazamiento o posicionar sus propios marcos, ¿no? Y bueno, muchas gracias. Genial, Yair, muchas gracias a ti. Muy buena presentación, además muy, muy clara y muy, muy puntual con el tiempo, además. Te agradezco. Ahora pasaremos con la presentación de Alejandro, ¿sí? Alejandro Merino. Eh, ¿Puedes dejar de compartir la pantalla, Yair? Ok, listo. Más bien, muchas gracias. Yo me tengo que retirar. Muchísimas gracias por la oportunidad. Dale, adelante, no te preocupes. Gracias a ti, más bien. Hasta luego. A ver, vamos a pasar entonces con la presentación de Alejandro Merino. Alejandro es ingeniero civil por la Universidad Nacional de Ingeniería y tiene estudios de maestría en planificación económica para el desarrollo en la UNI y estudios de maestría en política social con mención en género, población y desarrollo en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. A partir de esos estudios ha participado de forma multidisciplinaria en consultorías, estudios de supervisión y evaluación de proyectos de desarrollo en salud, educación, transporte y temas inmobiliarios para diversas instituciones públicas y privadas. Actualmente labora como docente universitario y de institutos de educación superior y además es activista por la diversidad sexual y de género y voluntario y fundador de la Asociación de Familias por la Diversidad Sexual Perú, grupo de madres, padres y familiares de personas LGTBI+. Su ponencia tiene como título Gestión familiar como generadora del ejercicio ciudadano de personas LGBT+. Adelante, Alejandro, te escuchamos. Muchísimas gracias, Nicolás, y además muchísimas gracias a todas las personas que han hecho posible esta sesión, esta mesa, ¿no? Y qué gusto retomar. Hemos estado, un grupo de ex estudiantes, alumnas, alumnos,
hemos estado retomando nuestros temas de tesis. Realmente muchísimas gracias. Bien, gestión familiar como generadora del ejercicio ciudadano de personas LGBT+. Aquí estamos. Listo. En Occidente, fundamentalmente, la estructuración de la ciudadanía se ha planteado desde hace ya, 2-3 siglos, ¿no es cierto?, como un conjunto de ejercicio de derechos y cumplimiento de deberes, ¿no? Sin embargo, como bien sabemos, existen una serie de brechas de acceso a la ciudadanía por temas de etnia, por temas de sexo, de situación migratoria, de capacidades físicas y mentales, por temas de clase, evidentemente, por temas de orientación sexual, identidad de género, expresión de género, entre otras, ¿correcto? En la presente investigación que está en curso, ¿no?, se aborda específicamente estas brechas, estos impedimentos en el ejercicio de la ciudadanía por temas de orientación sexual, por temas de expresión e identidad de género, y relacionados específicamente con las dinámicas al interior de las familias de origen, ¿sí? Hay una situación problemática internacional. A nivel internacional, dadas los 193 estados que forman parte de Naciones Unidas, en algunos de ellos hay niveles de protección afirmativo, en 11 de ellos hay a nivel constitucional, a nivel de leyes en 57, a nivel laboral 81, a nivel penal 48, etcétera, ¿no? Y el matrimonio igualitario y el tema de terapias de conversión solamente se protege en 4. A nivel de matrimonio igualitario hay 41 estados que lo reconocen. También hay normativa en contra, terrible normativa en contra, de 72 países revisados en el informe de la ILGA, sobre todo del África y del Asia. En 6 de ellos hay pena de muerte, en 5 una posible condena a muerte, en 65 se condena drásticamente el tema de identidad de género, y en 69 de 193 se criminaliza el tema de orientación sexual. En Perú, si bien es cierto la sodomía no es delito desde 1924, a nivel nacional hay nulos avances en reconocimiento de derechos, ¿no? No hay una ley de identidad de género, no hay una ley que criminalice explícitamente los crímenes de odio, tampoco hay reconocimiento de las familias que las personas LGBTI conformamos, ¿no? Es cierto que sí hay ordenanzas distritales y regionales de no discriminación y normativa, ¿no? Y también es cierto que desde el año 2016 en adelante comenzaron a darse una serie de, comenzaron a implementarse algunas políticas públicas, ¿no? Se crea la mesa de trabajo en febrero del 2016 gracias a un arduo trabajo de colectivas lesbianas feministas, ¿no? Posteriormente se crea también la mesa TGBI. Se publica en agosto del 2016 el informe número 175 de la Defensoría del Pueblo, un informe específico sobre la realidad de las personas LGBTI. Se incluye en los planes de desarrollos humanos y también en la ENAPRES, la Encuesta Nacional de Proyectos Especiales, se incluyen preguntas específicas relacionadas con orientación sexual e identidad de género. Sin embargo, desde el 2022 y 2023 en adelante, han surgido terribles retrocesos, ¿no? La norma de patologización a las personas trans y también a las personas LGBT en general, restricciones en el uso de los servicios higiénicos, la desactivación de las mesas de trabajo, anulación del enfoque de género muy recientemente, es decir, ayer y hoy se ha anulado por ley, además, el tema de enfoque de género, y además de ello, toda una serie de discursos de odio desde las más altas esferas del poder. A nivel social, definitivamente las personas LGBT+, tenemos
problemas para el ejercicio de derechos, ¿no? Una serie de prejuicios, estereotipos y estigmas en relación a nuestras corporalidades, en relación a la orientación sexual, identidad de género, expresión de género. Y esto se da, como lo señaló el informe defensorial, ¿no? Incluso al interior de las familias de origen, ¿no? Algo que no sucede con otras causales de discriminación, dado que, por ejemplo, si es que estamos hablando de un tema de clase, temas de etnia, al interior de la propia familia, de algún modo u otro, la familia se configura, entre comillas, como un espacio de aprendizaje para lidiar contra prejuicios, violencia y discriminación que existe, ¿no? La familia finalmente se convierte incluso como un espacio, como un refugio para ello, de algún modo u otro, ¿no? A pesar de las violencias que existen y que definitivamente son capitales, ¿no? Y en la encuesta, por ejemplo, del 2017, que aplicó el Instituto Nacional de Estadística e Informática con una activa participación de las agrupaciones LGBTI, se constató que las más de 2/3 partes de jóvenes LGBTI más experimentaron actos de discriminación. Quiero aquí señalar una importancia estadística de una importancia estadística del tema, ¿no? Si tomamos en cuenta determinadas cifras, el número promedio de integrantes del hogar, de acuerdo al censo del 2017, era 3.94. Y de acuerdo a la encuesta, a la segunda encuesta nacional de derechos humanos, aplicada por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que fue una encuesta a nivel nacional con determinados niveles de confianza y determinados márgenes de error, se determinó que el 8% de las personas se declaraba como no heterosexual. Si aplicamos, bueno, un cálculo de probabilidades, ¿no? A partir de la aplicación de la distribución binomial, que es una metodología para cálculo de probabilidades, la probabilidad de que en un hogar tenga uno o más integrantes no heterosexuales es del 28%, ¿no? Entonces, en resumen, uno de cada 4 hogares en Perú tiene al menos una persona no heterosexual, ¿sí? Yo creo que es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Es decir, no es cada hogar, ¿no? De cada hogar, uno de cada 4 hogares es la probabilidad de que tenga una persona LGBTI. Esta investigación aborda un estudio de caso. La Asociación de Familias por la Diversidad Sexual Perú es una organización conformada por mayoritariamente madres, uno que otro padre, familiares y amistades de personas LGBTI+. Se constituyó en febrero del 2008, un mes antes hubo una reunión convocada y a partir de esa reunión se conformó la asociación. El objetivo de la presente investigación que está en curso es identificar el aporte que ha desempeñado la FDS Perú en el proceso que han vivido las personas y familias para deconstruir prejuicios, superar la ignorancia en relación a los temas LGBT+, de modo tal que, teniéndolo como base, poder brindar herramientas para replicar la experiencia en pro del reconocimiento social y la implementación de políticas públicas en el país. Como objetivos específicos, determinar las características de la sociedad que han generado el surgimiento de la organización, detallar también y precisar el devenir, la historia de la FDS Perú, ¿no? Desde su constitución hasta la actualidad, determinar la relación de la FDS con organizaciones y colectivos pares que bregan tanto a nivel nacional como internacional, ¿no? Sobre el tema, identificar también los mecanismos que han permitido que la FDS sea un agente mediador que impulsa la reconfiguración de dinámicas al interior de las familias en su diversidad. Definir interseccionalmente el proceso que permitió que la FDS haya podido incidir social y políticamente en pro del reconocimiento
de derechos, identificar las posibilidades de replicar la experiencia y en qué medida se podría contribuir para la democratización de la sociedad. Mis perspectivas de análisis, evidentemente el enfoque de género, viendo el tema de relaciones de poder, roles en la crianza, en expectativas de la maternidad y paternidad, se ha incidido especialmente dentro de lo que es todo lo que es la teoría de género, específicamente en esto, para ver cuáles son las dinámicas y los procesos. Por supuesto, el tema de derechos sexuales y reproductivos en el marco de los derechos humanos, este enfoque de diversidad sexogenérica como característica de la sociedad que también nos va a ser útil para el análisis, y de algún modo u otro el enfoque o este marco de la decolonialidad en los que la historia personal, la historia institucional como herramienta del conocimiento, y es definitivamente una herramienta de análisis, una herramienta útil para entender una determinada realidad. La metodología que está en curso, ha sido entrevistas a profundidad, tanto a madres, padres, cuidadores, cuidadoras de personas LGBTI que participan o han participado en actividades de FDS, y también las entrevistas a sus hijas, hijos e hijes, ¿no? La selección de personas entrevistadas pretende, y ya lo ha hecho en algunos casos, cubrir el proceso de desarrollo de la asociación, ¿no? Desde los inicios hasta la actualidad. Además, también el análisis de discurso de videos producidos por y con la asociación en los últimos años. En el avance de la investigación me he permitido estructurar etapas en la historia de la asociación. Al inicio, una etapa formativa, ¿no? En la que había muy poca asistencia, ¿no? Eran muy pocas las mamás que asistían, ningún papá, ¿no? En la primera reunión, lo que se sabe es que el único acuerdo que se tomó es que iba a haber una reunión mensual. En ese caso fue el primer miércoles de cada mes, ¿no? Y efectivamente eso comenzó a darse. Al inicio la asistencia era mínima, en algunos casos 2, 3, 4 personas, no más, pero poco a poco, muy lentamente fue creciendo, ¿no? Eso permitió que en la Convención Internacional de Familias por la Diversidad Sexual, que se llevó a cabo en Santiago el año 2010, asistieran 4 mamás, ¿sí? Luego hay una etapa de crecimiento que viene del 2011 al 2016, aumenta la convocatoria, comienzan a asistir más y más, mayor cantidad de personas en general, no hay una participación más intensa, se asume el reto de organizar la convención de la Asociación de FDS Internacional en Lima, el 2013, con una participación del activismo LGBT muy, pero muy intensa. Quiero señalar que el año 2012, ¿no? Hasta el año 2012, el Comité del Orgullo, que organizaba la marcha, solía fijar la fecha de la marcha 2 o 3 meses antes de llevarse a cabo la marcha, ¿no? Pero como la convención del 2013 requería que se diera justamente con un cierre de la Marcha del Orgullo, un año antes de la Marcha del Orgullo, es decir, el año 2012, las madres fueron a conversar con el Comité del Orgullo para poder definir una fecha, ¿no? Fue un acto muy, pero muy interesante. De algún modo u otro ya se fijó una fecha con un año de anticipación para justamente recibir a representantes, mamás y papás de organizaciones similares a la asociación, que se recibieron de 23 países de América y de la península ibérica. Una tercera etapa, finalmente también se participó cada vez había mayor participación en las reuniones, ¿no? El local, que era la casa de la presidenta, quedaba chico, y también un reconocimiento de parte del activismo. Y participaciones en la Convención de Costa Rica,
posteriormente también en la Convención de Medellín. Luego hay una tercera etapa de proyección sociopolítica, ¿no? Hay una institucionalización, se inscribe en registros públicos la asociación y se comienza a incidir en el Congreso, ¿no? Hay entrevistas con congresistas, hay incluso una participación activa en una invitación, se genera una invitación de la Comisión de la Mujer y Familia para que integrantes de la asociación participen en la discusión de el proyecto de ley de identidad de género, ¿no? Y desde el punto de vista de la asociación fue una intervención bastante exitosa. Se logró aprobar, por supuesto, con el activismo trans que trabajó arduamente, pero también hubo el aporte de la Asociación de Familias. Y una cuarta etapa que es más bien una etapa de proyección mediática, ¿no? Con una buena producción audiovisual y también con una presencia en redes mucho más intensa, ¿no? Lamentablemente también en estos últimos años hubo la pérdida de integrantes y también una renovación de liderazgos. ¿Cuál ha sido la dinámica, cuáles han sido las dinámicas de la asociación y cómo es la dinámica de la asociación? En principio, la reunión mensual que se ha venido dando desde el 2008 hasta la actualidad, ¿no? Es la actividad fundante y la actividad regular. Más de 210 reuniones en 17 años, ¿no? Han asistido a lo largo de estos años miles de madres, padres y familiares y también, por supuesto, personas LGBTI. La reunión mensual se configura como un grupo de autoayuda, ¿no? Madres, sobre todo madres, muy pocos padres empoderados que forman parte del núcleo de la asociación, dan su propio testimonio y acogen a quienes recién se enteran que su familiar es una persona LGBTI, ¿no? Y además de ello, aparte de la participación de madres y padres integrantes, también participan expertos y expertas, ¿correcto? En reuniones. Inicialmente, desde el 2008 hasta el 2020, todas las reuniones eran presenciales. Del 2020 en adelante, a raíz de la pandemia, hay reuniones sobre todo virtuales y también algunas reuniones híbridas. Por ahí también algunas presenciales, ¿no? Definitivamente. Pero lo que sí se ha en los últimos años, sobre todo en los últimos 3 años, la presencia en redes es mucho más intensa, ¿no? Tanto en Facebook como en Instagram. Y paralelamente también la asociación organiza actividades, por ejemplo, abrazos de papá y mamá, participan también, por supuesto, en las marchas del orgullo y desde hace un par de años en convenio con organizaciones incluso mexicanas, se trabaja un programa vía Facebook Live que se denomina Charlas con Mamá, Mamá Fueras del Closet. Estoy presentando resultados preliminares, ¿no? Y estos resultados preliminares son en base a las entrevistas que hasta el momento se han realizado. En los testimonios recogidos de madres, de padres, de cuidadores y cuidadoras, en general ha habido una gran diversidad de reacciones, ¿no? Ante la noticia ante la noticia o cuando se enteran o confirman que el hijo, hija, es una persona LGBTI, ¿correcto? Culpa, pena, negación, incredulidad, dudas, fastidio, enojo, conmoción, temor, incertidumbre, es decir, todo un cúmulo de sentimientos, todo un cúmulo de situaciones mayoritariamente negativas, ¿no? También hubo, de hecho, testimonios en los que se manifestó acogimiento, te quiero, te amo, pero al mismo tiempo, y eso sí es típico, ¿no? Una desazón, una incertidumbre de qué voy a hacer al respecto,
qué es lo que se va a, qué hacer con este tema, ¿no? De hecho, que algunas madres, sobre todo madres, manifestaron que confirmaron lo que ya sabían, ¿no? Lo que ya sabían o intuían. Pero lo que sí definitivamente ha sido típico es que las reacciones en general estuvieron teñidas del prejuicio, ¿no? De este estigma en relación a lo que la sociedad en su conjunto tiene a lo que son las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans, personas no binarias, etcétera. Toda una serie de interrogantes también, toda una serie de interrogantes y afirmaciones, ¿no? Mi hijo no es LGBTI, estás confundida, estás confundido, estás pasando, esto es solamente una etapa, tienes una serie de reacciones que se dan al interior, que son sentidas. No es mi hijo, también algunas reacciones de absoluta negación. ¿Por qué me has hecho esto? ¿Por qué no me lo dijo antes? ¿Cómo voy a manejar esto? Incertidumbre. ¿Cómo le curo? También es una reacción. Te llevaré al psicólogo, te llevaré a la psicóloga. ¿Cómo actuar? ¿Cómo protegerte? Han habido todo este tipo de reacciones, de interrogantes en las entrevistas. Pero específicamente lo que he estado bosquejando es, a partir de las entrevistas hasta ahora realizadas a madres, padres, familiares y cuidadores y cuidadoras, son 3 procesos específicos. Un proceso de referenciación, ¿sí?, que pasaré a explicar al rato. También un proceso de internalización de la información, y un tercer proceso que me parece sumamente valioso, ¿no? Un proceso de humanización, personificación de lo LGBTI. En lo que se refiere a referenciación, es muy recurrente, ha sido muy recurrente en las entrevistas realizadas, que narran el asombro con el que escuchaban a madres, padres ya empoderadas, ¿no? Y que estas personas ya empoderadas narraban cómo vivían la cotidianidad con su hijo o hija LGBTI, y lo narraban del modo absolutamente cotidiano, sin prejuicios, ¿correcto? Se sorprendían, y esto ha sido típico, de cómo convivían sin problemas la orientación sexual, la identidad de género, expresión de género de su hijo o hija en general, ¿no? Cómo compartían la cotidianidad, los enamoramientos, los deseos, la vestimenta, los hábitos, la amistad, los grupos de amigos, amigas, etcétera, ¿no? Y este tema de referenciación parte también por el tema de que comprueban que no están solos en este proceso, ¿no? Porque esa madre también narra cómo vivió la noticia, cómo fue el proceso de deconstrucción, ¿sí? Y de algún modo u otro dice, sí, pues, esa persona, esa mamá, sintió lo mismo que ahora estoy sintiendo. De algún modo u otro, no entiendo cómo puede hablar eso ahora, es mi referente, ¿no? Hay un tema de referenciación que considero fundamental, ¿no? Luego está el tema de la internalización de la información. Definitivamente en la asociación se provee hubo la producción, por ejemplo, de un cuento hace ya varios años, ¿no? De un caso específico, se editó un cuento especialmente dirigido a mamás y papás, la asociación lo hizo hace ya varios años, y que incorporaban algunos conceptos de orientación sexual, sobre todo en esa época, pero evidentemente también se comparte temas relacionados con orientación sexual, identidad de género, expresión de género, que brinda la asociación
como complemento para este proceso de deconstrucción de los prejuicios, ¿no? Lo cual contribuye justamente a la internalización. Pero esta información sistematizada acerca de prejuicios se refleja de algún modo también en la propia vivencia. ¿Por qué razón? Porque al narrar las vivencias que se dan al interior de la escuela, al interior del barrio, del círculo de amistades, ¿no? Y las experiencias que viven, ¿no? Pero recuerdo claramente, por ejemplo, ¿no? Una madre que dice, ¿dónde aprendiste esos, no? Una persona trans, ¿no? Que en una de las entrevistas, ¿no? Su hija era trans y la hija trans había ganado un concurso de en un taller de teatro, ¿no? ¿Por qué? Porque el taller de teatro había planteado específicamente que se interactúe. Ay, caray, ya. Se interactúe, sí, en 2 minutos acabo. Que se interactúe y que la interacción sea insultar a la otra persona, ¿no? Y era una niña de 10 años, ¿no? Y había ganado el concurso. ¿Y por qué? Porque había sido quien había podido insultar del modo más eficiente a la otra persona, ¿no? Y la madre le pregunta, ¿y cómo así sabes tantos insultos? Es lo que me dicen cotidianamente, le dijo. Y el tercer proceso es humanización y personificación. Madres, padres y cuidadores narran que en las reuniones mensuales tuvieron oportunidad de conocer a personas LGBT que narraron sus propias experiencias y que han vivido, ¿no? Y los entrevistados narran el conflicto vivido, pero al mismo tiempo estos entre los prejuicios aprendidos por años y el conocimiento que tienen de su ser querido, usualmente no cuadra, ¿no? Se hace, de hecho, una identificación, ¿no? Esa persona que ha vivido todo ello y hay un conflicto de por medio, ¿no? Hay un conflicto de por medio que justamente desde en la investigación se aborda esto, es justamente el punto de quiebre, ¿no? El punto de quiebre en el que todos los prejuicios que hay de parte de la sociedad en contra de las personas LGBTI y que de algún modo u otro se plasman en un momentito, ese no es mi hijo, ese no es mi hija, ¿no? Entonces ahí hay un quiebre total y se hace conciencia de la situación de vulneración de derechos y de la carencia de ciudadanía y evidentemente de la desigualdad. Definitivamente también es un paso a convertirse en activistas, ¿no? Por el lado de los hijos, las hijas, los hijes, en la totalidad de los casos, manifestaron que los cambios fueron sustantivos, la modificación de conducta, la relación, la reconstrucción de la relación con la madre, con el padre, que en algunos casos era terrible, muy tensa, y cómo se reconstruye a partir de estos procesos de deconstrucción, ¿no? Y bueno, para finalizar, algunas conclusiones preliminares. El trabajo de pares es fundamental para el proceso de deconstrucción de prejuicios. El apoyo familiar es fundamental para el establecimiento de relaciones proactivas entre personas LGBT+ y su familia de origen, y que es posible la reconstrucción de la relación con la madre, padre o cuidadoras, ¿no? El lema de la asociación es que el amor vence prejuicios. Gracias. Muchísimas gracias, Alejandro. Muy interesante, muy valiosa la exposición que nos comparten, y además el trabajo, ¿no?, de la asociación
muy valioso el trabajo que hacen, muy poderoso. Voy a presentar ahora, vamos a continuar con la exposición de Maribel. Después vamos a tener un tiempo también para hacer preguntas y comentarios del público, así que si tienen alguna pregunta, algo que les haya despertado, vayan pensándolo, pueden ir dejándolo en el chat si desean, o lo pueden también más adelante activar su micrófono cuando demos el espacio para las preguntas. Pero vamos a continuar ahora con la exposición entonces de Maribel. Maribel Saldaña es magíster en estudios latinoamericanos, diversidad cultural y complejidad social por la Universidad Autónoma de Madrid y es licenciada en trabajo social por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ella es activista lesbiana feminista y forma parte de la articulación de lesbianas feministas de Lima. Es especialista en la gestión y coordinación de proyectos para la cooperación al desarrollo, tanto a nivel de la European Network of Intercultural Elderly Care, como de organizaciones no gubernamentales y organizaciones y movimientos sociales a nivel nacional. Cuenta con experiencia en procesos de incorporación del enfoque de género, derechos de las mujeres y disidencias sexuales y de género. Asimismo, tiene experiencia en investigación y análisis de políticas públicas nacionales, servicios públicos y privados en salud sexual y reproductiva, con énfasis en normativa y servicios de atención frente a la violencia hacia las mujeres y en procesos de incidencia política y en vigilancia. Su ponencia tiene como título La ciudadanía en disputa, narrativas antiderechos y alternativas descoloniales de la disidencia sexual y de género en la construcción de lo público en el Perú. Y con esa ponencia estaríamos ya cerrando. Voy a compartir yo la pantalla para compartir la exposición de Mariel. Un segundo, por favor. A ver si. Listo, Maribel. Cuando quieras, empezamos. Bueno, listo. Muchas gracias. Buenas tardes para todos, para todas, para todes. Quisiera primero agradecer a la maestría y felicitar, también unirme a la conmemoración, a la celebración. Cuando fui alumna fue un momento importantísimo en mi vida como activista, como profesional, sobre todo porque la maestría también tenía y creo que sigue teniendo una relación muy cercana con los movimientos sociales, ¿no? Entonces creo que eso fue sumamente importante para el momento en que estudié la maestría, ¿no? Bien, entonces, y también agradecer el espacio para compartir esta investigación que estoy realizando y que parte también justamente de la movilización que produce en mí, en el colectivo también del LTGB, ¿no? De la disidencia sexual y de las lesbianas feministas también, estos grupos, ¿no? De fundamentalistas que han venido apareciendo en el Perú con mucha mayor fuerza en los últimos años y que el avance en los derechos de las personas de la disidencia sexual ha sido uno de sus campos de batalla, ¿no? Entonces, como bien decías, Nicolás, el título tiene que ver justamente con cuál es esa disputa, qué es lo que amenazamos a los grupos fundamentalistas para que ellos hagan también, y lo dicen de manera explícita, ¿no? Para que ellos estén en esta batalla cultural, ¿no? He podido examinar algunas entrevistas, comunicados públicos que ellos hacen y es como ellos lo manifiestan, ¿no? Podríamos seguir con la siguiente, por favor. Justamente lo que decía, el problema, la principal pregunta que yo planteo es justamente reconocer cuál es esa disputa en los significados de ciudadanía que tienen los grupos fundamentalistas sobre la población de la disidencia sexual y de género, ¿no? Y que han sido vertidos en acontecimientos de su actuación pública en el Perú entre los años 2014 y 2025, ¿no? Escojo el año 2014 porque es el año en que hace su aparición, digamos, de manera más explícita en el campo público, ¿no? Creo que es importante decir que los fundamentalismos o que
los representantes de la iglesia y de las religiones han estado siempre en la historia del Perú, ¿no? Siempre han tenido digamos, su brazo en el espacio público, en el espacio político, ¿no? La Iglesia Católica la ha tenido siempre, y creo que sí, sin embargo, es importante mencionar que justamente es en este año en que creo y considero, según lo que he ido viendo, que es cuando hacen este salto importante para hacer esta disputa, ¿no? La siguiente, por favor. Me nutro para poder hacer el estudio, la indagación de dos, digamos, líneas temáticas, teóricas, conceptuales. Una de ellas es la matriz colonial de género, que tiene como principales, digamos, pensadoras feministas, Rita Segato, a Lugones, ¿no? Ellas me interesa colocar cómo ellas mencionan pues que el patriarcado es fundante también del sistema colonial, ¿no? Y justamente lo que nos coloca como un eje sumamente importante desde los feminismos descoloniales, que a la vez quisiera decir que tiene muchas vertientes y muchas corrientes, pero yo escojo, digamos, esta, que es la que tiene que ver cómo este patriarcado que es colocado y que inaugura, digamos, la modernidad en este lado del mundo, pero que también inaugura el pensamiento pues eurocéntrico, ¿no? Lo que llama Aníbal Quijano la matriz del poder, ¿no? La matriz del colonial del poder, del saber, ¿no? Pero que ellas mencionan que no solamente tiene que estar ligado a la racialización, que es digamos, el eje fundamental, ¿no? La construcción de la raza como un dispositivo de jerarquización, ¿no? Entonces ellas dicen también, no se puede hablar de racialización sin generización que ocurre en este momento, ¿no? Y lo que nos dejan como legado, digamos, como dispositivo, como una estructura social, es pues ese sistema binario, jerárquico, heteronormativo, ¿no? Que desarticula, además, y es importante decir, las formas precoloniales de estar, de ser, de existir, de cuerpos y sexualidades diversas antes de la colonia, ¿no? Entonces vamos quedando que se inaugura, se coloca, se construye una base estructural que articula la clasificación social, y eso me parece fundamental, entre humanos y no humanos, ¿no? Y esto es un elemento importantísimo, fundamental para entender también la expoliación, para entender la exclusión y sobre todo lo que dice Segato, ¿no? Expropia la politicidad de los sujetos, ¿no? La negación de lo público. No se puede concebir como sujeto a quien no es humano, ¿no? Y el sujeto, además, el sujeto reconocido en esa politicidad, en esa capacidad de actuar en lo público, ¿no? De tener voz, de existir, de tener un entramado, una historia, un sentir, un pensar, pero sobre todo existir como sujeto político, ¿no? Siguiente, por favor, Nicolás. Entonces vamos viendo que es importante para entender ciudadanía desde mi punto de vista en el Perú de hoy, porque creo que han habido hay muchas corrientes y enfoques, líneas conceptuales para entender la ciudadanía. Entonces yo creo que entender cómo justamente el patriarcado moderno impuesto por la colonialidad tiene que ser un elemento fundamental, y la racialización y la deshumanización de los sujetos tienen que ser elementos fundamentales para entender la ciudadanía en el Perú de hoy, ¿no? La siguiente, por favor. El otro elemento fundamental que estoy colocando es justamente cómo se genera esa ciudadanía en los espacios, digamos, democráticos o llamados democráticos en las sociedades actuales como la peruana, ¿no? Y aquí me interesa mucho también autoras como Chantal Mouffe, ¿no? Que ella habla de cómo se construyen las identidades políticas, estos sujetos ciudadanos o esta ciudadanía a partir de la construcción de valores éticos y políticos, ¿no? Que se dan además, y eso me parece importantísimo y creo que es fundamental en la indagación que estoy haciendo, que se dan además en una situación o en un espacio de confrontación política, ¿no? La construcción de un nosotros legítimo, ¿no? Ciudadano, ¿no? Y vamos a ver más adelante qué tipo de ciudadano apela al fundamentalismo contra un ellos, ¿no? Que no son ciudadanos y que no son legítimos, ¿no?
Y esto pues coloca una hegemonía en la disputa, ¿no? O sea, una disputa por la hegemonía de quiénes son los ciudadanos, qué es lo político, qué es lo público, qué se delibera, ¿no? Y cómo vamos entendiendo entonces este campo de político como un espacio de disputa, como dice Chantal Mouffe, ¿no? Antagónico, y que no es posible pues pensar que eso va a desaparecer, sino cómo en ese contexto se da esa disputa de nosotros y ellos, ¿no? Y ella habla incluso del agonismo, ¿no? Que ese debe ser el horizonte en términos de consensos sociales, pero siempre sin dejar esta disputa, ¿no? Y a mí me parece importantísimo eso, ¿no? Una disputa por la hegemonía, ¿no? Y en este caso por la ciudadanía. Siguiente, por favor, Nicolás. Entonces, yo para poder hacer esta indagación desde estos dos marcos importantes, pues he estado mirando algunos discursos y comunicados de los voceros de Con mis hijos no te metas, muy conocido por todos nosotros, por todas nosotras, qué argumentaciones hacen al respecto de las leyes y las políticas de género de actores religiosos y también de los actores políticos que están, digamos, en articulación con ellos. He mirado el documento de la Declaración de Lima, un documento también sumamente importante por su actuación justamente en el campo, digamos, más político, ¿no? Porque político siempre ha sido, pero digamos más político, y también el documento de Compromiso por el Perú, ¿no? Que ya actúan actores de partidos políticos. Revisando también el libro de la Comisión Ad Hoc de la Mujer de la Conferencia Episcopal Peruana, que se llama La ideología de género, sus peligros y alcances, y un evento que hubo también que fue bien interesante sobre ideología de género y sus implicancias en el orden interno, la seguridad y la defensa nacional del Perú. Siguiente, por favor. Entonces, en este marco, he querido entender justamente en qué momento aparecen o dan este salto, o digamos, fortalecen su presencia pública y política los grupos fundamentalistas en el Perú, y creo que es importante mencionar que hay en el Perú, porque me parece fundamental también no solo entender a los grupos fundamentalistas como un discurso reactivo, ¿no? Que es una de las cosas que quería también mencionar ahora, sino como un discurso productivo, ¿no? De normativa, de normativa, y que articula, que hace regulaciones sobre el género y la sexualidad, pero no solo, ¿no? Entonces, eso vamos a ir viendo más adelante, pero quiero colocar eso, y por eso me parece importante contextualizar a estos grupos fundamentalistas. Y en el Perú se dan, pues, en una situación de cambios sociopolíticos, económicos, culturales muy importantes, ¿no? En los últimos años en el Perú podemos encontrar esta desestabilización, como pongo ahí, de los acuerdos democráticos, o la desestabilización de la democracia en sí misma, ¿no? Diversas crisis políticas, movimientos sociales saliendo a las calles, justamente por la pugna de tener una voz en el espacio público y por participar en las decisiones del país, ¿no? Entonces eso ha sido en los últimos años, creo yo, una de las cosas que ha marcado mucho la vida política y política social del país, ¿no? Esto se da pues justamente en una fragilidad en la representación política, poca credibilidad en los canales tradicionales para la participación ciudadana, ¿no? Partidos, como ya sabemos, partidos políticos debilitados o inexistentes, que no han podido justamente canalizar las demandas de todos estos sujetos que van a ir apareciendo para reclamar participación, ¿no? Y justamente en este marco, y además neoliberal, ¿no? De extensión del capitalismo en su máxima expresión, que es un neoliberalismo expoliador, donde el Perú ha sido también, y América Latina en general, digamos, el lugar donde se han hecho las prácticas de cómo puede funcionar y cómo va a funcionar este sistema económico. Y además que me parece interesante cómo colocar los fundamentalismos, digamos, religiosos también en concordancia y en relación, articulación con otro tipo de fundamentalismo, como los económicos, los culturales, etcétera, ¿no? Tiene una relación constitutiva, por decirlo de alguna manera.
La siguiente, por favor. Otro elemento que me parecía importante colocar como parte de la contextualización es que ha sido una época en que se han aglutinado estos nuevos sujetos políticos, estos sujetos sociales, en una relación tensa, ¿no? Como hemos estado viendo, que es lo que a mí me parece que hay que resaltar, una relación tensa, conflictiva, ¿no? Un replanteamiento de las representaciones, de las identidades clásicas, despliegue de violencias y exclusiones, una transformación de autorías, ¿no? Creo que un ejemplo importante, por ejemplo, es el baguazo, ¿no? Las comunidades indígenas, pobladores indígenas saliendo a reclamar, ¿no? Y que son asesinados, ¿no? Y qué decir de las últimas manifestaciones, la toma de Lima, ¿no? Creo que eso grafica de manera bien importante cómo en nuestro país justamente han salido también nuevas voces, no solo ellos, por ejemplo, las voces feministas de diferentes con diferentes agendas, colocando muchas demandas de las mujeres, ¿no? El movimiento de la disidencia sexual también como un nuevo sujeto político que reclama participación y vocería, ¿no? Como decía Alejandro, se instalan, por ejemplo, mesas de trabajo para políticas públicas en el Ministerio de la Mujer, de lesbianas, de LGTB, la población afro, entonces, y por temáticas, ¿no? Por ejemplo, dentro de los ministerios mismos, ¿no? Y nuevos sujetos que van apareciendo, trabajadoras sexuales, entonces creo que ahí hay toda esta, podríamos decir, este contexto donde surgen todas estas posibilidades, pero que el Perú pues no abre la posibilidad para que puedan ser representadas, para que puedan ser canalizadas, para que se pueda, digamos, entrar en este diálogo más como decía Chantal Mouffe, de lograr un consenso, pero también sin dejar de ver que hay un antagonismo y hay una disputa ahí, ¿no? Y yo creo que en un estado vaciado de ciudadanía, como es el nuestro, ¿no? Un país como el nuestro, creo que estos antagonismos, digamos, van hacia los extremos, ¿no? El siguiente, por favor, Nicolás. Todavía tengo 10 minutos, ¿no? Me quedan. No me quiero pasar. Luego es un contexto, justamente por lo que he dicho, productor de normativo y regulatorio, ¿no? Nuevas normas ciudadanas, de convivencia, planes nacionales de igualdad de género, planes nacionales contra la violencia de género, planes nacionales de derechos humanos, por ejemplo, ¿no? Políticas, digamos, que empiezan a colocar de alguna manera la agenda por la igualdad de género. Colocamos las feministas, por ejemplo, todo el tema de las interseccionalidades, la necesidad de ir colocando las demandas desde ese punto de vista. Hay un cuestionamiento en este contexto a la centralidad europea, ¿no? Entonces empezamos a colocar temas como la descolonialidad, como la colonialidad, la multiplicidad de las opresiones, ¿no? Cómo nos cruzan a los ciudadanos y las ciudadanas esta multiplicidad de opresiones y cómo eso tiene que ser, digamos, atendido por el Estado en esas diversas necesidades y demandas, ¿no? Y una pugna, como decía justamente por eso, una pugna por tener una palabra y una participación en el espacio público, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, digamos que en este contexto creo que es importante mirar cómo surgen también los grupos fundamentalistas, también como sujetos que quieren tener una voz y una representación en el espacio público, ¿no? Y como decía, no solamente de una manera reactiva, que sí, pero también como una manera para colocar su propio modelo o su ideario de ciudadanía, de Estado, ¿no? De sociedad. Y aquí quiero, estos son dos conceptos o dos importantes elementos que me parecen que tienen que estar en la indagación que he hecho, a qué le estamos entendiendo como fundamentalismo, ¿no? Que son estos movimientos y posturas que
que, digamos, se posicionan desde una exigencia intransigente de sometimiento a una doctrina, a una práctica establecida, ¿no? Que a menudo interpretan, pues, desde la religión de manera literal, ¿no? Y estricta los postulados religiosos. Pero como decía, hay otros modos de ver los fundamentalismos, ¿no? Como decía, el político, el ideológico, el económico, ¿no? Se manifiestan sobre todo como una resistencia al cambio y con una creencia de la verdad única, ¿no? Y la intolerancia y la no mirada hacia otras visiones diferentes, ¿no? Y la ideología de género, yo creo que la ideología de género justamente, y como ya lo dice en un estudio Angélica Mota y Amati Leo, aparece la ideología de género como una estrategia política para darle impulso y un nuevo significado a los fundamentalismos, ¿no? Que además tienen sus propias, que es importante también mencionarlo, sus propios conflictos y disputas al interior, ¿no? Entonces no son un grupo homogéneo que todos, digamos, tienen la misma línea, incluso de actuación en la política, sino que al interior hay diversidad de posturas. Hay una disputa ahí y que creo y que es explícito que vienen ganando la postura fundamentalista y la de aparición en el espacio público, ¿no? Dejando relegados dejando relegados a otros grupos que han venido participando de otra manera, quizá más comunitaria, barrial, no menos conservadores quizá, pero sí desde una postura hasta más abierta en algunos casos, ¿no? Pero digamos que esta postura que construye la ideología de género como una estrategia política es la que viene ganando en estos momentos, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces, he querido un poco caracterizar cómo los grupos, estos fundamentalistas ya en el Perú, están, digamos, cómo son sus estrategias de actuación, ¿no? Y me parece que hay una clara colocación desde la intermediación política, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que hay una representación en diversos espacios y desde diversas dimensiones para colocar en los discursos en los que ellos creen, ¿no? Podemos con los más conocidos quizá pues son los Con mis hijos no te metas, pero hay una diversidad de grupos que no solamente son religiosos, digamos, o pastores, sí, ¿no? Sino son grupos de la sociedad civil, ¿no? Que han ido encontrando, digamos, en la ideología de género un canalizador de las demandas. Pero no solo es un canalizador de demandas sobre género, ¿no? Sobre género, sexualidad, sino que realmente logra englobar diversas demandas y diversas necesidades de los diversos grupos que actúan ahí. Entonces están Padres en Acción, que ya los conocemos por toda la pugna que ha hecho por la currícula educativa, estos grupos como COPNAFAS y PROFAM, pero que son, en realidad son grupos de varios grupos religiosos. Hay ONGs, ¿no? Como Educa Bien, Educa Padres, Interdex, Fundación para el Desarrollo de la Familia, etcétera, ¿no? Tenemos otro grupo que son los profesionales, ¿no? Operadores, que no necesariamente son religiosos, pero que o que sí son religiosos, que no son pastores, pero que están ahí, que son los operadores, que son por lo general los voceros, ¿no? Los que sí están convencidos de que tienen que aparecer y disputar en lo público, ¿no? Como Cristian Rosas, que es muy conocido, ¿no? Están los religiosos políticos, están los líderes los religiosos políticos, que sí son los que aparecen también de manera, digamos, sistemática, permanente en los medios. Los líderes religiosos barriales, comunitarios, ¿no? Que, digamos, que incluso desde, que también podemos ir viendo, que es algo que caracteriza a estos grupos, desde este discurso, como decía, como es un discurso aglutinador, toda esta lógica, esta racionalidad del éxito individual o del éxito, ¿no? Y que podemos mejorar nuestras condiciones de vida
3 minutos, ok. Nuestras condiciones de vida, pues esforzándonos mucho, siendo emprendedores, etcétera, ¿no? Entonces estos líderes también ven a los otros, a los religiosos políticos también como una manera de ascender, ¿no? Partidos políticos como Fuerza Popular, Avanza País, Renovación Popular, los grupos de ultraderecha los he querido poner aquí porque ellos también cumplen una función en esta intermediación política clara, ¿no? Violenta, etcétera, y también de periodistas. La siguiente, por favor. También hay una estrategia clara de la politización de sus contenidos y creo que hay que mirarlos así, no solo religiosos, sino politizando o justamente la ideología, colocando la ideología de género dentro de sus demandas, ¿no? Y ahí podemos ver que hay una narrativa sobre un modelo de Estado y de política pública claramente, ¿no? Ellos apelan a un achicamiento del Estado, ¿no? A un antagonismo entre lo público y lo privado y demandando varios elementos, no solo en términos de sexo, de género y de sexualidad, ¿no? Por ejemplo, vemos ahí el ataque al Ministerio de la Mujer, que ya ha venido siendo atacado permanentemente, pero ahora incluso lo quieren fusionar con el Ministerio de Inclusión y Desarrollo Social. Tienden a tener también discursos xenofóbicos, no solamente, por lo que decía, no solamente con relación a género y la sexualidad, sino que engloban una serie de otras demandas que están ahí y que están, digamos, en la actualidad del país. El siguiente, por favor, Nicolás. Estas son algunas de los discursos que han ido dando, ¿no? En Facebook o en entrevistas. Sigamos, por favor. En algún momento, si quieren, las leemos con más detenimiento. Y la otra estrategia, pues sí, es que es la institucionalización, ¿no? O sea, no solamente es la disputa discursiva, sino que sí lo que están buscando es institucionalizar las normativas en relación a todo lo que aglutina esto de lo que llaman la ideología de género, ¿no? Y ahí se ve claramente cómo hay una biologización versus la construcción de una identidad homosexual, por ejemplo, que es hasta paradójico, ¿no? Y que eso voy a indagar mucho en indagación en la tesis, ¿no? Esto de las terapias de conversión, o sea, ellos abogan porque hay uno nace mujer y hombre heterosexual, ¿no? Pero sin embargo también, por otro lado, hablan de las terapias de conversión, ¿no? O de esta idea de que el homosexual puede cambiar para ser bueno y para ser humano, ¿no? Para ser ciudadano. Entonces yo creo que ahí es bien interesante porque podemos ver también que en sus discursos no son sumamente complejos y ya son incluso antagónicos entre lo que van diciendo, ¿no? Entonces, como no existen las desigualdades de género, no existe discriminación, no existe exclusión, entonces, ¿para qué va a haber un ministerio, no? Por ejemplo. Entonces, el Estado no tiene que regular sobre lo que ellos entienden como lo público y lo privado, ¿no? Siguiente, por favor. Estas también son otras, había puesto como ejemplos de cada uno, pero podemos seguir. Y las narrativas de deshumanización que mencionaba, ¿no? Y a mí me parece que esta hay que llamarlas unas narrativas de criminalización, ¿no? Se suele llamar narrativas del miedo, del pánico moral o del pánico, pero yo creo que esas narrativas tienen un objetivo, ¿no? Que es criminalizar y deshumanizar al otro para deslegitimarlo, ¿no? Y para que justamente desde ahí no sea legítimo en su actuación en lo público, ¿no? Existe apelación al odio, a la sospecha, tiene una narrativa propia. No es que se apoderan de la narrativa de los derechos humanos, yo creo que ellos tienen una narrativa propia sobre los derechos humanos, sobre la ciencia, sobre la ciudadanía, sobre la democracia, ¿no? Apelan a ansiedades colectivas, ¿no? Como el feminismo, el comunismo, el terruqueo, el caviarismo, contenidos en clave neoliberal, individualista, contenido sobre la prosperidad del que decía en algún momento, el ciudadano de bien versus el ciudadano no humano, ¿no? O el no humano, que no puede ser ciudadano, ¿no? Siguiente, por favor, para ir terminando, por favor. Sigamos. Sigamos, por favor. Son más ejemplos. La ocupación de lo público,
justamente lo que mencionaba, que está muy articulado con lo que he ido diciendo, hay una dimensión, o sea, hay una organicidad, hay recursos, hay una producción, hay una planeación específica y justamente dirigida hacia la ocupación del espacio de lo público, ¿no? Hay una dimensión transnacional, tienen universidades, seminarios, hay espacios de capacitación y de formación, de espacios virtuales donde van desmantelando a cada una de las teóricas feministas, ¿no? Dice, tal teórica feminista dice esto y nosotros decimos esto, ¿no? Entonces es bien interesante también la producción que ellos hacen en ese sentido. Ocupación de espacios de representación, lobby político específico y además sí ocupan la calle, ¿no? Y además se les permite, ¿no? Mientras que a otros criminalizan, a estos grupos sí que pueden participar en marchas, en las redes sociales, tienen canales de televisión y articulan con diversos actores, como he venido diciendo, ¿no? Siguiente, por favor. Y como ideas finales, ya para acabar, quiero decir que lo que he ido, digamos, un poco tejiendo, articulando, de lo que he venido encontrando, es que los grupos fundamentalistas se han activado y replantean su acción en el momento en que en el país transita, pues, ¿no? De un modo no democrático, ¿no? A un modo que disputa estos nuevos pactos sociales, ¿no? La ideología de género va a profundizar estos antagonismos y estos conflictos basados en fundamentos coloniales y jerárquicos, ¿no? Racializados, heteronormativos y generalizados. Nuestro escenario conflictivo va a producir nuevos ordenamientos de género, cuerpos y sexualidades, normas y regulaciones que pretenden posicionarse en la creación de un modelo de sociedad, por lo cual toca directamente asuntos de la ciudadanía, ¿no? En esos nuevos ordenamientos que operan a través de las políticas sobre sexualidad y género, tienen una dimensión productiva que he venido mencionando, ¿no? Desde donde los fundamentalismos ajustan, reacomodan la definición hegemónica de ciudadanía, ¿no? Que imposibilita que la disidencia sexual y de género aparezca como legítima. Ellos operan legitimándose, sí, como un sujeto político que quiere y que actúa en el escenario público y la disidencia sexual no es reconocida, pues, en su politicidad, ¿no? Hay una exclusión que se basa en una deshumanización estructural que niega la posibilidad misma de ser sujeto en el espacio público y político. Además que están ocupando el espacio público para no hacerlo un espacio de deliberación, sino para colocar sus verdades como las únicas verdades, ¿no? Bueno, hasta aquí, Nicolás, gracias. Muchas gracias, Maribel. Genial, muchísimas gracias por la presentación. Me parece que además esta presentación de alguna forma cierra un poco lo que hemos estado viendo, nos permite tener un panorama, ¿no? Retroceder un poco la mirada y tener un panorama más amplio del contexto, ¿no? En el cual se están produciendo estos distintos procesos, fenómenos de los que hemos hablado hoy día. Entonces, no sé si es que habrá alguna pregunta del público, nos quedan alrededor de unos 15, 14 minutos para tener un breve diálogo. Si es que hay alguna pregunta, pueden activar su micrófono, pueden levantar la mano, pueden escribirlo en el chat, si no. Yo mientras tanto quisiera hacer algunos comentarios y algunas preguntas, de repente también, si nos queda algo de tiempo para poder contestarlas. Creo que hay varias cosas, ¿no?, en común entre estas tres ponencias. Para empezar, creo que todas hablan de alguna forma sobre los marcos de sentido, ¿no? Creo que ese es el concepto que nos trajo Yair, pero de alguna forma todas articulan un poco con este concepto, los marcos de sentido, que permiten la construcción o la restricción, sea el caso, de la ciudadanía, ¿no? Y también el tema de la ciudadanía como un territorio en disputa, ¿no? Entonces justamente ahora ya tenemos acá a Yair, que de repente por ahí nos puede dar alguna expansión, digamos, de lo que ha presentado, pero bueno, todos van a tener unos minutos ahora. Pero bueno, nada, eso, me parece que son trabajos que de alguna forma se complementan mucho en ese sentido, porque todos, desde campos distintos, ¿no?,
ya sea desde los discursos mediáticos, la esfera mediática, o desde la esfera pública, política, los discursos políticos, e incluso desde la esfera más íntima, más privada de la familia, vemos cómo en estos distintos espacios se producen estas tensiones, estas disputas, y se podrían estar produciendo incluso transformaciones, ¿no? O de hecho se producen transformaciones, ¿no? Que a veces no son las que deseamos, ¿no? Justamente creo que eso es un poco lo que nos trae la presentación de Maribel, ¿no? Que de alguna forma nos enfrenta a una situación en la cual los grupos fundamentalistas, antiderechos, antigénero, van ganando terreno en la esfera pública, ¿no? De una manera más frontal, ¿no? Porque no, eso no significa que estas posturas no existieran antes o que antes fueran posturas marginales, pero de alguna forma están visibilizando, están explicitando este discurso, ¿no? Y en este contexto, ¿no? De visibilización, de explicitación, creo que los discursos, por ejemplo, mediáticos, o lo que se puede producir, digamos, en torno a las reuniones que nos presentaba Alejandro, para reformular o deconstruir, como decía él, estos sentidos comunes, nos da un potencial muy grande, muy interesante para justamente combatir estos embates conservadores, ¿no? Entonces, eh, claro, sobre el caso de lo que nos compartía Yair, me parecía muy interesante cómo pareciera que se está produciendo una transformación, o al menos en los dos ejemplos, claro, no podemos eso extrapolarlo y decir que eso es representativo, ¿no? Pero en estos ejemplos y en ese contexto en específico, pareciera que estuviera produciéndose un viraje, un giro, ¿no? De los marcos de sentido, ¿no? Desde una percepción de repente más centrada, digamos, en la criminalización, en la persecución, ¿no? De las mujeres trans, hacia una mirada que podríamos decir más benevolente, ¿no? Pero que aún carga con ciertos sentidos comunes, construcciones que solamente, ¿no? Como Yair decía, encajándolo con una matriz de inteligibilidad que solamente permite esta mirada benevolente en tanto que se les presenta como víctimas, ¿no? Como víctimas ideales, ¿no? Entonces, enfatizando la lógica de la vulnerabilidad, ¿no? Una lógica más empática, más asistencialista, como él también nos ha dicho, ¿no? Entonces, una pregunta que me gustaría hacerle a Yair, de repente sería si es que cree que este ejemplo nos habla de un cambio un poco más amplio o si es que es un cambio, digamos, muy coyuntural, ¿no? Que de repente se dio en ese momento, en la pandemia, en estas dos personas, ¿no? También me preguntaba yo qué papel tienen, porque claro, la presentación de Yair nos ha enfatizado mucho también el rol de estas dos periodistas que conducen los reportajes y sus propias experiencias previas. De hecho, hace las entrevistas a profundidad que nos permite un acceso mucho más interesante a sus subjetividades. Me preguntaba qué rol cumplen o qué papel cumplen, por ejemplo, las cadenas, ¿no? Digamos, en este caso me parece que era Sexto Día y El Comercio, ¿no? Entonces, ahí hay una relación institucional que no todo depende solamente de su discurso, ¿no? Entonces, ¿cómo se negocian ahí esas tensiones? No sé si es algo que él ha podido de repente explorar, ¿no? Ahora, con respecto a la presentación de Alejandro, me parecía súper interesante también cómo él nos permite resaltar, su presentación nos permite resaltar que la familia también es una institución política, ¿no? Es una institución política que tiene la capacidad de habilitar o de restringir, ¿no? El ejercicio de la ciudadanía, ¿no? Entonces puede terminar inhibiendo para muchas personas, ¿no? El despliegue y el desarrollo de su propia agencia, ¿no? Entonces son espacios, ¿no? Las familias donde se reproducen, pero también donde se pueden cuestionar estos marcos normativos, ¿no? Y me parece como muy valioso como él resalta esta idea de
la transformación que se puede transmitir entre pares, ¿no? No es solamente mirando hacia adentro de la familia, sino mirando también a otras familias y cómo esto que él presentaba como la referencialidad, me parece que era el término, referenciación, ¿no? Cómo la referenciación termina siendo un elemento muy valioso justamente para producir estos cambios, ¿no? Entonces, me parece también súper relevante cómo su presentación nos permite ver las familias desde un lente que no siempre lo vemos, o sea, que no es tan frecuente. Justamente creo que por lo que también nos traía Maribel, estamos en un momento en el cual las familias son casi sinónimos de conservadurismo, ¿no? No porque lo sean las familias individuales, sino porque creo que hay un discurso, ¿no? Hay un discurso público que pone a las familias como ese espacio de la protección contra todo lo que viene de afuera, todo lo que es una amenaza, ¿no? Entonces la familia como ese espacio donde uno se recluye para protegerse de estas amenazas del género, de la sexualidad, etcétera, ¿no? Entonces, creo que la presentación de Alejandro nos permite visibilizar que las familias no son solamente ese espacio, son también un espacio donde se puede deconstruir, donde se puede cuestionar y desde donde se puede generar una disputa, ¿no? Entonces ahí me preguntaba yo hasta qué punto estas acciones que se producen en esta esfera intrafamiliar o entre familias pueden llegar a escalarse, ¿no? O sea, eventualmente, ¿qué posibilidades hay para que esto se escale hacia estrategias de incidencia más amplias o eventualmente hacia políticas públicas, ¿no? Y por último, para el caso de Maribel también me parece que hay temas súper interesantes, súper valiosos sobre cómo se construye o se restringe la posibilidad de que las personas LGBT, la diversidad sexual, la diversidad de género, seamos consideradas como sujetos políticos, ¿no es cierto? Y nos plantea la pregunta de quiénes forman o no forman parte de la nación, ¿no? Y los múltiples cruces que se pueden dar en esa construcción de la nación, en esa construcción del nosotros, ¿no? Que es además un nosotros siempre masculino, porque es, ¿no es cierto?, es la nación, es ese espacio oficial, ¿no? Entonces, claro, es bien importante lo que nos decía Maribel con respecto a cómo estos discursos antiderechos no solo configuran el campo de la legalidad, ¿no? De los derechos, ¿no? Explícitamente puestos a través de la ley, etcétera, sino también los del sentido común, ¿no? Y que es una fuerza no solamente reactiva, sino productiva, ¿no? Ella también nos decía eso. Me parece que esa parte es como sumamente importante de recordar, ¿no? Productiva en el sentido de que produce marcos de sentido, produce prejuicios, estigmas y produce restricciones también, ¿no? En el ejercicio de la ciudadanía. Y produce también, ¿no? Moviliza afectos, ¿no? Tanto como el miedo, ¿no? El miedo, la sensación de amenaza, y termina reproduciendo o produciendo sujetos abyectos, ¿no? Sujetos abyectos, que ella lo decía en términos de deshumanización, ¿no? Sujetos deshumanizados, y que por lo tanto en esa deshumanización, en esa abyección, se justifica, ¿no? Se termina justificando su exclusión, la violencia que reciben, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, sí, ahí también me interesaría, creo que no nos va a alcanzar el tiempo para todo, pero se me parecía muy interesante cómo se articulan, o saber un poco más de repente cómo ve Maribel que se articulan estos discursos antigénero con, por ejemplo, el nacionalismo o los discursos antiglobalistas, ¿no? Y también cómo se cruzan estas variables del género, la orientación sexual, con otras variables como la clase, la raza, o incluso la edad o la generación, ¿no? Pensando, por ejemplo, en el tema de las infancias, ¿no? Las infancias LGBT, ¿no? Bueno, creo que nos va a quedar el tiempo muy corto. No sé si alguno de los ponentes, de las ponentes, quisiera hacer un breve comentario o ya con eso estaríamos. Yair, adelante, te escuchamos.
¿Qué tal? Sí, muchas gracias. No sé si me logran escuchar, estoy ahorita en la calle. Este, genial. Sí, tomé nota de las preguntas. Tal vez me podría enfocar en la segunda, que por el espacio de la ponencia en realidad no pude compartir esta otra parte. Solo han sido los resultados de una parte, en realidad, de mi investigación. En realidad, la cadena de producción de noticias, en este caso, sí tiene una influencia bastante importante, porque obviamente son otros actores que también tienen sus propios marcos. Hablamos de, por ejemplo, sus jefes, sus compañeros de trabajo, pero también los propios programas manejaban sus propias líneas editoriales que eran distintas dependiendo de, perdón, respecto a al mismo fenómeno, ¿no? A la transgeneridad. Por el caso del comercio, me comentaba la periodista que no había algún tipo de censura, pero que tampoco era un tema muy entretenido, que hubiera algún tipo de política para visibilizar a poblaciones vulnerables, mucho menos poblaciones LGBT, sino que en el caso de ella y la otra, las dos reporteras aprovecharon que en la coyuntura se estaban cubriendo a todas las poblaciones afectadas por la pandemia, poblaciones vulnerables, y ellos dijeron, acá puedo meter el tema de estas chicas. Como ya había mencionado, ellas tenían este conocimiento previo de estas comunidades y ellas habían visto primero los videos en redes sociales y es a raíz de esos videos que ellas aprovechan un espacio para darle visibilidad a estos casos. En el caso de la segunda, en el caso del programa de televisión, sí había un interés por la comunidad trans, incluso han habido, ella comenta que ya había hecho reportajes en otros contextos, pero desde una mirada exotizada, ¿no? Incluso recuerdo, ya en mi tesis incluyo este párrafo, esta declaración de la reportera diciendo, porque nosotros hemos hablado de todo, hablamos de fantasmas, hablamos de putas, hablamos de todo lo misterioso, ¿y por qué no vamos a hablar de las mujeres trans? Cuando me quedé con eso fue como, ya, me voy dando cuenta cuál es el esquema en donde ubican también al sujeto trans, ¿no? Igual, por más que haya sido una mirada benevolente, igual, ¿no? Desde una mirada exotizada que más o menos le resta capacidad al cuerpo trans de poder afirmarse como un cuerpo disruptivo políticamente, pero ahí de todas maneras se puede disputar un poco, ¿no? Maneras de poder posicionar sus propias necesidades, sus propias formas de convivir. Eso podría comentar. Muchísimas gracias, David. Bueno, creo que nos hemos quedado sin tiempo, son exactamente las 6 de la tarde aquí, entonces yo creo que con eso vamos a dar por concluida la sesión de hoy, la mesa. Les agradezco de nuevo muchísimo a los tres ponentes, Maribel, Yair, Alejandro. Los aportes han sido muy interesantes, muy valiosos. Esto va a quedar grabado luego en el Facebook de la maestría, entonces ahí vamos a poder regresar a las presentaciones. Y quería aprovechar y invitarles, ahora en este momento se debe estar por iniciar la conferencia magistral que se llama Género, Desarrollo y Pobreza, que estará a cargo de Ana María Tepichín de Colmex en México, y que tendrá comentarios de Gabriela Adriansen. Entonces, eso sería todo por nuestra parte. Les agradezco mucho de nuevamente por su presencia, por su atención, y nada, ya nos estaremos viendo en otra ocasión.